Hoy, episodio sobre inversión, ya que nos visita Esteban Calay, que es el consejero delegado de JB46, que es un search fund. Eso es un instrumento de inversión del cual hasta ahora, luego de 5 años, no habíamos hablado en el podcast, que se trata de buscar a un emprendedor al cual se le da dinero para que encuentre una empresa. Es decir, de antemano no sabemos qué empresa vamos a comprar, sino que estamos invirtiendo en el emprendedor. Bueno, eso es el principio. Pero aquí hay mucho más. Hay tipos de compañías muy diferentes a las que invierte usualmente Venture Capital, historias de sucesiones y también historias de éxitos y de unos fondos de inversión creados de una manera bastante distinta. Entonces, hoy en Outliers hacemos una profundización en este vehículo de inversión que son los search funds. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Joseph, ¿cómo estás? Bien, bienvenido al podcast, gracias por venir. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Tú eres inversor. Entonces, con los inversores siempre pareciese que hubiesen querido ser emprendedores, pero después fueron inversores. ¿Cuál es tu historia inicial? ¿Querías ser emprendedor? ¿Querías ser inversor? En mi caso, definitivamente quería ser emprendedor. Desde los 12, 13 años me acuerdo estar pensando ideas de negocio, tratando de ver con una profesora de química si algo era posible en el colegio y todo el tiempo pensando en oportunidades, en ver qué se podía hacer. Eso, de alguna manera, me llevó a estudiar ingeniería industrial. Bueno, quería ser inventor. Claro, cuando uno era chico pensabas voy a inventar algo, ¿no? Y definitivamente, pero me costaba encontrar una oportunidad o no encontraba una oportunidad. Era la época de los primeros años del boom de la era digital, ¿no? Altavista, Terra aquí en España, Lycos, me acuerdo, ese tipo de buscadores o metabuscadores. Y luego estudié ingeniería industrial, que creo que era la carrera que balanceaba mejor esa idea de mejorar las cosas, mejorar los procesos, esa forma de pensar, de mejorar continuamente. Y naturalmente terminé haciendo consultoría estratégica desde Argentina, trabajando para distintos clientes en Latinoamérica y viajando a esos países y viviendo mucho tiempo. Y en una de esas típicas noches de cenas, después de trabajar muchas horas con el cliente, conocí el modelo de search funds. Charlando con Joaquín Cepeda en Colombia, me acuerdo, en una cena de hotel, me cuenta que pensaba hacer el primer search fund enfocado en Colombia. Y inmediatamente después de ahí me quedé toda la noche viendo la poca información que había en ese momento sobre lo que era el modelo de search funds. Me acuerdo que casi no pude dormir y me entusiasmé muchísimo. Obviamente no era el momento de volver a Argentina a hacer un search fund. En ese momento había control de capitales, no daba el contexto macro ni micro para hacer un emprendimiento de este tipo. Y fui a hacer mi maestría a Estados Unidos en el 2015. Y ese año ganó Mauricio Macri, que hizo un cambio significativo o intentó hacer un cambio muy significativo en las condiciones en Argentina. Y en 2017 lanzamos junto con un socio en julio el primer search fund enfocado en Argentina. Ok. Aquí hemos hablado de muchas cosas en este podcast, tenemos casi 5 años. Pero lo de search fund no lo hemos hablado, yo personalmente no lo conocía. De hecho, esta entrevista surgió porque alguien del grupo de Outliers dijo, ¿por qué no entrevistas a alguien de un search fund? Y dije, bueno, consígueme uno. Y creo que fue Iñaki Arrola, ¿no? Sí. Que te recomendó. Entonces, explícanos, antes de ir con la historia, brevemente, ¿qué es esto de un search fund? En muy pocas palabras, un search fund es un emprendedor que reúne capital de un grupo de entre 12 y 18 inversores para financiar 2 años de búsqueda de una compañía en una geografía determinada, adquirir esa compañía, típicamente una pyme de un tamaño pequeño, gestionar esa pyme durante 5 o 7 años y venderla. Ok. O sea, el search fund es esta persona que busca esta empresa, la compra y la gestiona. Técnicamente el search fund es el vehículo de inversión que se utiliza. Ok. Denominamos al emprendedor searcher, buscador. Okay. Y también hay otra forma de llamar esto. Esto se puede llamar emprendimiento vía adquisición o por adquisición, ¿no? Porque son emprendedores que adquieren la compañía. Esto es lo que a veces ves en LinkedIn. Entrepreneur through acquisition. Esto es lo que significa. Exacto. Ok, entonces esta gente busca compañías para comprar, para operarlas, y entiendo que tú o la gente que hace lo que haces tú financiáis esto.
Correcto. Ok. Bueno, después vamos a profundizar más. Entonces te vuelves a Argentina para hacer algo así. Sí. En la época de Macri. Sí. Ok, ¿y qué tal? Entonces, desde julio del 17 a finales del 19, buscamos durante 30 meses una compañía con mi socio. Afortunadamente, esa experiencia terminó resultando en la adquisición de esta compañía. Pero en agosto del 19 y en octubre del 19 se consolida un cambio. Vuelve el kirchnerismo al gobierno con otro nuevo presidente y con mi mujer decidimos volver a irnos de Argentina. Y entonces en ese proceso de empezar a pensar qué hacemos fuera de Argentina, hablé con todos los que participaban de mi search en ese momento en Argentina y uno de ellos, JB46 aquí en Madrid, y en particular Marcelo Castro, me dice, ¿por qué no te unes a JB46? Que estamos pensando en seguir creciendo porque el modelo de Search Fund sigue creciendo a nivel global y nos encantaría que te unas a nuestro equipo. Entonces, desde más o menos mediados del 2020, desde Buenos Aires y ahora, obviamente, desde el 21 desde Madrid, trabajo en JB46 como consejero delegado de uno de los principales fondos inversores en Search Funds. Ok. Entonces JB46 es un search fund, lo que nos explicaste antes. Es un fondo que invierte en estos emprendedores, en Ok. muchos de estos emprendedores en distintas geografías del mundo. Ok. Vamos a desgranar esto un poquito más, ¿no? Para entender esto del search fund en detalle. ¿Quiénes son estos emprendedores? O sea, ¿de dónde los sacas? ¿Tú los buscas, ellos te buscan a ti? ¿Cuál es el perfil que tienen? Excelente pregunta. No, típicamente estos emprendedores son estudiantes del MBA de las distintas escuelas de negocios que existen en el mundo, que conocen ese modelo antes o durante su maestría y tienen una combinación muy particular de un alto nivel de energía, un alto nivel de curiosidad. Son muy humildes, es decir, son muy permeables a recibir feedback, a incorporar ese feedback, a mejorar. Y además poseen una carrera profesional muy exitosa, pero tienen definitivamente la necesidad o buscan ser dueños de una compañía y dueños de un porcentaje muy relevante de esa compañía. Y eso es lo que quieren hacer por el largo plazo para su carrera profesional. Es decir, no quieren entrar a jugar el juego de los startups y ir de 0 a 1 haciendo una validación de un product market fit, ni quieren hacer una carrera corporativa. Saben que quieren liderar una pyme por el largo plazo. Es interesante, ¿no? Porque hay gente que quiere ser emprendedor, pero imagino que no tiene una idea. Correcto. O sea, lo que le interesa es el proceso de emprender. Y bueno, yo hice un MBA. La mayoría de gente que hace MBA, por lo menos en mi época, me imagino que eso no habrá cambiado mucho, era gente con 3, 4 años de experiencia. Correcto. Usualmente vienen casi todos del mundo corporativo, o por lo menos en mi época. Entonces, estos, la realidad, no van a tener ni un expertise muy relevante como ejecutivos. Imagino que tampoco necesariamente tienen un expertise funcional, ¿no? O sea, esto no es un riesgo muy grande. O sea, ¿cómo se gestiona ese riesgo? O sea, pareciese así a priori de, no sé, si te viene alguien y dice, oye, yo tengo poca experiencia y tampoco entiendo mucho esta industria, pero quiero comprar una empresa de esta industria. Así a priori pareciese que no es una buena solución. Sí, de alguna manera podemos entender que hay riesgo porque no tiene conocimiento ni de la industria ni ha manejado equipos de 40, 50, 60 personas. Pero estas personas adquieren compañías que son irrompibles. Es decir, típicamente las compañías tienen un perfil de ventas, una calidad de ventas tan buena que le permite, y esa calidad de ventas típicamente se traduce en ventas recurrentes o contractuales con visibilidad de largo plazo, que le permite tomar decisiones con muchísima más tranquilidad. Son negocios muy estables, en crecimiento, en industrias en crecimiento. No compramos compañías en distrés financiero, en distrés operativo. Por lo tanto, les da tiempo a estos chicos, y no olvidemos, son chicos que tienen excelentes carreras profesionales, son grandes talentos, pueden aprender muy rápido, básicamente. Ok, pues entonces estas son empresas que van bien. Sí. ¿Por qué se venden? Muy buena pregunta. Se venden porque en el 95% de los casos hay un problema de sucesión no resuelta. Es decir, el típico dueño tiene 60, 70 años, manejó la compañía durante los últimos 40 o 30 años de su carrera profesional y en este momento no tiene a quién dejarle la llave del negocio. Es decir, sus hijos o su equipo más cercano no quieren seguir con ello y el searcher lo encuentra en ese momento en el que está tomando la decisión de vender la compañía. Y para este vendedor
es natural hacer esta transición con un searcher en lugar de hacer un proceso de venta con fondos de inversión u otros potenciales interesados. Además, ¿Por qué? ¿Por qué le viene mejor hacer este proceso con el searcher versus vendérsela a un fondo de capital, a un private equity o a un competidor? Hay dos motivos fundamentales y son muy interesantes. El primero es, no hay interés por compañías tan pequeñas de fondos de private equity común y corriente. Es decir, los fondos de capital riesgo no bajan a este tamaño de compañía que es tan pequeñito. Y el segundo motivo es que este hombre o esta mujer, dueños de esta compañía, no quieren seguir reportando a alguien en Madrid o en donde esté esa nueva oficina central, sino que quieren salir del día a día de la operación. Por lo tanto, un searcher naturalmente le ofrece una solución y una propuesta de valor muy concreta. Esa propuesta de valor es: yo voy a reemplazarte a ti en este día a día de la operación de la compañía y tú vas a poder salir tranquilamente. Y lo más importante es que voy a conservar el legado de la compañía, voy a conservar a tus empleados y voy a poder hacer que haya una continuidad para ti. Para todo el resto. Y para este dueño de la compañía que la vende, ¿se vende en formato de operación de private equity en la cual le das una parte al principio y lo demás va contra consecución de objetivos, ¿no? O sea, que a él le interesa hacer la transición bien. Excelente. Sí, totalmente. Típicamente las estructuras están hechas para que se alineen los incentivos de todos. ¿De acuerdo? Okay. ¿Y qué tipo de compañías son? O sea, aludiste que son pymes, pero no sé si son de tecnología o de otra cosa. Cuéntanos eso. Excelente pregunta. El tipo de compañía que queremos comprar o que buscamos son típicas compañías de servicios B2B, es decir, de compañía a compañía, o compañías de software, compañías en el sector de salud, el sector de educación y en algunos casos también manufactura ligera. No invertimos o típicamente no invertimos en el sector o en compañías enfocadas en el sector B2C, porque tiene otras dinámicas que no entendemos y no nos sentimos tan cómodos para gestionar y creemos que es para nosotros más cómodo invertir en el B2B. Y no invertimos en industrias o negocios que tienen muchos requerimientos de activos fijos, es decir, hay que hacer muchas inversiones en CAPEX para poder mantener tu posición competitiva. Ok. Entonces son pymes, básicamente de B2B, de sectores estables que van creciendo, etcétera, etcétera. Y el tamaño típico de estas pymes es entre 2 millones y 5 millones de euros de EBITDA. Podemos decir que son entre 8 y 15 millones de ventas anuales. ¿Y qué múltiplos se pagan usualmente en este tipo de transacciones? Prefiero evitar esa pregunta, ¿se puede? Pues eso lo evitamos. Lo buscamos en ChatGPT y nos lo dice. Pero son múltiplos de 3, de 15. No, prefiero evitarlo. Ok, bueno, está bien. Lo buscamos en ChatGPT, perfecto. Ok, vamos a volver entonces al proceso. Entonces, yo soy un chico que hizo un MBA y entro en contacto con tu empresa. Y entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Qué sucede después? Buenísima pregunta. Típicamente nosotros tenemos un proceso de entrevista donde te entrevistamos y vamos conociéndote, queremos entender cómo vas haciendo todo ese proceso de exploración, de reunir el capital, porque nosotros somos uno de entre 12 y 18 inversores que invierten en tu búsqueda y que te apoyan en estos primeros 2 años de búsqueda. Entonces tenemos un proceso de entrevista estructurado y en algún momento, después de 3-4 semanas, comprometemos invertir en la búsqueda que estás... O sea, tú le das dinero para que él haga la búsqueda. Correcto. O sea, es como dijiste, de hasta 2 años. Sí. Entonces es un presupuesto inicial de X cantidad de euros o dólares, dependiendo de la geografía donde estés buscando, que cubren los costos, incluyendo el due diligence de esas potenciales transacciones, para luego adquirir la compañía. Nosotros en ese momento tenemos la opción de invertir en esa transacción que tú presentes como searcher. Ok, pero vamos para entender muy bien lo del searcher. O sea, lo del dinero inicial. Sí. Es decir, si yo soy el searcher, me van a dar dinero para poder montar un negocio, sí, cuyo objetivo es conseguir una compañía para comprar, ¿no? Entonces ahí está mi salario, si voy a coger una oficina, sí, la secretaria, si necesito secretaria, y sobre todo los banqueros que hacen la due diligence, ¿no? Que son los que más cobran. Sí. ¿Y eso más o menos cuánto dinero es? Típicamente entre 350 y 500 mil euros. Pero eso no se lo dais todos vosotros. Dijiste que tiene que
Correcto. Eso somos más o menos entre 12 y 18 inversores que lo financiamos. Nosotros típicamente buscamos financiar el 15% de esa cantidad que te mencioné y el resto de los inversores también contribuyen. Entonces el searcher, el trabajo que tiene, es su primer búsqueda inicial, es buscar estos inversores para convencerlos y que lo apoyen. ¿Pero él primero busca la compañía o primero busca los inversores que le dan el dinero por su perfil? O sea, ¿cómo es ese ciclo? Primero los inversores. Ok. Constituye una sociedad limitada aquí en España, una LLC en Estados Unidos, reúne el capital, empieza a buscar durante esos 2 años y los inversores que financiaron tienen la opción por pacto de socios de participar en esta oportunidad que presente el emprendedor. Ok. Pues modelo curioso. Sí. Y una vez que él encuentra la compañía, os la presenta. Y vosotros decís si queréis o no queréis. Correcto, Pero si queréis o no queréis invertir. correcto. Y si no queréis invertir, él igual puede comprar la compañía con otra inversión Sí. y lo que vosotros le disteis se capitaliza. No, él nos devuelve el capital de nuestra búsqueda Ok, con una compensación además por haber financiado la búsqueda ok. y el resto de los inversores pueden participar de la adquisición. ¿Y si sí os gusta la inversión que va a hacer? Nosotros típicamente invertimos otro 1.000.000 de euros junto con Ok. el resto de los inversores que contribuyen otros, digamos, 9, y en total son 10 millones de euros para esa adquisición. Típicamente se apalanca la transacción como un leverage buyout, Sí. es decir, se utiliza deuda bancaria y en total, digamos que es una transacción de 20 millones de valor compañía y se adquiere la compañía del dueño Ok. que vende. Pero los tickets que ponéis vosotros son de 1 millón. Sí, Ok. ¿Y hacéis rondas sucesivas o esto no tiene rondas? Esto simplemente es un capital inicial y... correcto. Ok, Típicamente no hay otras rondas después de esa adquisición. ok, Puede haberlas, pero típicamente no las hay. ok. ¿Y esto tiene horizonte de éxito? O sea, ¿esto es modelo private equity que queréis que la empresa crezca para venderla? ¿O es modelo dividendo, sabes, de ir cobrando durante 20 años los beneficios de la empresa? No, nosotros como tenemos vehículos regulados aquí en Madrid, buscamos la salida entre 5 y 7 años desde el momento de la inversión. Hay algunas tendencias que empiezan a hablar de long-term holding, de conservar estas inversiones por mucho más tiempo y tratar de capitalizar durante muchos años a altas tasas estas inversiones, pero por el momento nosotros buscamos 5 o 7 años de duración. Ok. Y entonces, esto, en esencia, ¿cómo diferencia del Venture Capital? No, o sea, yo entiendo la parte del search, pero después la parte ya de inversión es igual que un Venture Capital tradicional, early stage o serie A, ¿o hay diferencias relevantes? Es muy interesante porque en términos de retornos se parece mucho al venture capital. Ok, Pero en términos de riesgo, en mi opinión, es muchísimo más acotado. El downside protection que tiene un activo de este tipo, de una pyme rentable, que puede pagar su deuda, que genera caja todos los años, que tiene ventas recurrentes y que tiene 20, 25 años de historia, es muy distinto a invertir en un startup donde estás validando una idea de negocio, ¿no? Entonces, lograr el mismo nivel de retornos con un perfil de riesgo muchísimo más acotado, creo que lo hace muy asimétrico y muy interesante la clase de activo. pero vamos a tratar de explicar por qué tiene el mismo nivel de retorno, ¿no? Porque de entrada, o sea, individualmente estas compañías, pienso yo que son compañías que deberían crecer menos que las compañías en las cuales invierte un venture capital tradicional, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que los retornos son iguales? Porque nosotros construimos portfolios de compañías. Ujú. Entonces, en un típico portfolio de nuestro, de 10, digamos 10 compañías, todas o el 90% van a seguir existiendo 5 años después, van a haber pagado la deuda, van a haber crecido Ujú. y se venden, típicamente con algún arbitraje de múltiplo también. Y eso, para el portfolio completo, puede retornar entre 3 y 4 veces el capital. El venture capital logra esas 3-4 veces el capital también, o a veces no, pero a veces sí. Pero el portfolio completo, el 80% del portfolio quizás muere y solo 2 compañías de esas 10 compañías iniciales hacen 10 veces el capital o más veces Sí. el capital invertido. Eso está claro, ¿no? Eso es lo que se critica un poco del modelo de venture capital, que al final para el emprendedor tiene ese tema, ¿no? Que si te mueres, te moriste y Claro. ya vendrá otro que compensará lo tuyo. O sea que no es vuestro caso. Ok. ¿Vuestros fondos más o menos de qué tamaño son? No sé cuántos fondos tenéis. Tenemos 3 fondos. El último fondo que acabamos de cerrar hace unas semanas es de 40 millones de euros. Está completamente comprometido y terminamos sobresuscritos. Y en total gestionamos alrededor de 100 millones de euros de activos bajo gestión.
Son fondos pequeños. ¿Este entorno suele ser fondos pequeños o hay megafondos para hacer esto? Muy buena pregunta. No, es un entorno donde es muy ineficiente invertir porque es muy difícil hacer lo que se dice deployment de capital. Okay. Por lo tanto, en general los fondos son pequeños y eso es parte de la belleza de este negocio, ¿no? Porque no permite entrar a los grandes jugadores. O sea, es difícil invertir porque hay pocas empresas invertibles. No, es difícil invertir porque hacer inversiones de tickets pequeños es muy ineficiente. Explícalos eso el que no sabe nada de finanzas o de este mundo capital, ¿por qué es ineficiente? Muy buena pregunta. Te toma el mismo tiempo hacer el due diligence en analizar una compañía para hacer una inversión de 20 millones de euros que de 5 millones de euros o 1 millón de euros. Por lo tanto, típicamente los fondos son más grandes e invierten en compañías más grandes. Entonces tenés que tener una combinación de pasión y interés por las pymes y por este modelo para estar invirtiendo capital aquí y que estén alineados los incentivos de nosotros como gestores con nuestros inversores para mantener vehículos pequeños y buscar el éxito a la salida, ¿no? Bueno, cuéntame de una empresa de vuestro fondo que ha ido muy bien. Hay un caso que me gusta mucho, que es el de Carlos Fernández. A Carlos lo conocí en 2016, cuando estaba pensando la idea de volver a España a lanzar su Search Fund. Él estudió ADE, trabajó aquí en Madrid y hizo su maestría en Estados Unidos. Y después de 2-3 años en Estados Unidos y teniendo la posibilidad de quedarse allí, vino a España, lanzó su Search Fund, Vesta Capital, y buscó durante 2 años, desde 2019 a 2021, una compañía. Y lo interesante es que compró una compañía de distribución de desfibriladores. Los desfibriladores son estos equipos que se instalan en estaciones, en gasolineras, en estaciones de tren, en centros comerciales. Y la compañía, cuando él la compró, era de distribución. Vendía el equipo y se instalaba. ¿Esos equipos, perdón, se instalan para hacer qué? Desfibriladores. Para reanimar a las personas cuando tienen paro cardiorrespiratorio. Perfecto, ok. Y lo interesante es que la compañía era una compañía de distribución. Vendía los equipos y proveía el servicio de mantenimiento. Y durante su tesis, a la hora de comprar la compañía, era cambiar el modelo de negocios por completo y dejar de hacer distribución de estos equipos y pasar a hacer alquiler de los equipos. Con el riesgo que eso implicaba en términos de inversión en CAPEX para la compañía, porque iba a tener los equipos en su balance. O sea, él los iba a comprar y se los iba a alquilar a esta estación de servicio, etc. Exacto. Hoy existe una regulación muy grande donde estás obligado a tener estos equipos en cada uno de estos lugares donde hay mucha gente, ¿no? Y lo interesante es que logró ese cambio del modelo de negocios. Por lo tanto, pasó de un estado de resultados en el que tenía ventas no recurrentes por la venta del equipo a un estado de resultados donde pasó a tener alquileres, con lo que implica para la proyección del flujo de cajas. Es decir, podría pronosticar el flujo de cajas con muchísima más exactitud todos los años. Y hace 2 meses, la compañía se vendió al jugador estratégico más grande de la región. Es un caso de éxito. ¿Y esta es un X de cuánto más o menos esta compañía? Muy alto. Diré alrededor de 6 veces. Ok, perfecto. Entonces, claro, eso es ilustrativo del tipo de compañía que nos comentabas antes, ¿no? Un sector que, fíjate que yo ni sabía lo que era no puedo ni decir la palabra, pero no sé lo que es. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabría que ahí hay un negocio, ¿no? Sí, sí, y es un sector crítico, porque estás obligado a tener esos equipos instalados. Pasaron de la distribución al alquiler del equipo, mejorando significativamente la calidad de ventas del negocio. Ok. Y todo este tema de small caps en general, o small caps, small caps o mid caps, o sea, compañías pequeñas o medianas, ¿a dónde va? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Porque te comentaba que tuvimos una gestora de fondos que invierte en small caps, ahora tú estás trabajando con estas empresas medianas, estuvo la persona 480 aquí también que se dedican a comprar muchas de estas empresas y las van aglutinando haciendo un holding. O sea, ¿qué se está moviendo en este sector? No sé si esto siempre existió o es algo relativamente nuevo. Cuéntanos un poco. Definitivamente esto es algo relativamente nuevo. Te diré 30 años que está realmente creciendo muy fuerte en Europa y en Estados Unidos. Pero hay una combinación de 2 o 3 elementos. Emprendedores que empiezan a conocer esta forma de comprar compañías en este espacio de small caps, en el sector de capital riesgo de compañías privadas.
Hay muchísimo más capital entrando también, como Ramiro Iglesias comentaba en la otra sesión, que eso hace que haya mucho más capital interesado en invertir a través de fondos en compañías pequeñas, por debajo de lo que es el low middle market, y una ola de dueños de compañías que tienen que cambiar de manos. Definitivamente. Se calcula que es 1 trillón de valor el valor de las compañías que tienen que cambiar de manos en los próximos 10 Hay años. muchísimas compañías que están en esa situación, que son compañías rentables y que no hay plan de sucesión y que las tienen que vender. Exacto. Y Estas son compañías, perdón, estas están todas en el norte porque son industriales, que es lo que uno piensa, o está por toda España. en todo el mundo. En todo el Estas mundo. compañías, el trillón de valor que te decía recién es a nivel mundial. Ok, Podemos estimar que 30-40% es Europa. ok. Entonces tenés 300-400 billions de valor en compañías que Ok. tienen que cambiar de manos porque no hay sucesión para Ok. esas compañías. Y esa es una de las soluciones que nosotros proveemos. Ok. Y aparte de Search Fund, ¿qué otras soluciones financieras de inversión, etcétera, hay en este mundo de las empresas pequeñas o las empresas medianas? Empiezan a haber nuevas formas de emprender en este mundo, ¿no? Ujú. El espacio se llama el microcap private equity. Ok. En el microcap private equity empiezan a haber otras soluciones. Entonces, hay emprendedores que hoy están planteando hacer consolidaciones de sectores. Entonces, Ok. en lugar Bueno, de como el salir... de 480 por lo menos. Exacto. Eso es lo que él está haciendo. Exacto. Como el de 480 que está consolidando un sector. No, y hay chicos y chicas hoy que se plantean consolidar sectores específicos. ¿De acuerdo? Entonces, el sector de software puede ser uno, el sector de servicios profesionales para el hogar puede ser otro. Hay muchas ideas y muchas alternativas. Y otros emprendedores que también se están planteando levantar pequeñas holding companies, lo que se llaman compañías holding, para comprar compañías de sectores diversos y tenerlos en esa cartera para siempre. Muy interesante. Bueno, estaremos atentos a ver a esto y a ver qué nuevas oportunidades se abren. Aquí hablaste de Ramiro Iglesias. ¿Tú crees que aquí el tema de inversión retail también va a llegar a lo que Absolutamente. vosotros hacéis? Absolutamente. Porque hoy en día el ticket de vuestros LPs es más o menos ¿cuánto? 500.000 euros. 500.000. Sí. O sea que estáis todavía yendo a family offices o gente con mucho dinero, institucionales. ¿Y tú crees que eso va a bajar? Eso va a bajar definitivamente a los 10.000 euros, que es a donde la nueva regulación le da posibilidad al inversor, lo que se llamaría el inversor retail, para invertir en activos alternativos. Y cada vez va a haber más soluciones para ese inversor que quiere tener una exposición al capital riesgo dentro de su cartera de inversiones. Y eso va a hacer que muchísimo más capital entre dentro, esté buscando las mismas buenas oportunidades que estamos buscando hoy. Y eso tiene distintas implicancias para nuestro negocio. Creemos que son muy positivas en el largo plazo. Ok, muy bien. Oye, te voy a preguntar aquí algunas cosas más de educación o de recomendaciones. Dale. ¿Qué 3 consejos le darías tú a una persona que quiere emprender o que quiere emprender bajo vuestro modelo, lo que prefieras? O sea, estas son las 3 cosas que yo te recomiendo que hagas si quieres emprender. Tiene que leer lo máximo posible. Hoy es muy fácil aprender de esto. Hoy tenés podcasts, tenés videos en YouTube, tenés libros específicos sobre search funds. Puede tomar clases online, puede ir a hacer una maestría si quiere, pero no es necesario. Pueden contactarnos y conversar con nosotros. La verdad que hoy cualquier cosa que quieras aprender, con la cantidad de opciones que hay, es muy, muy simple. Pero lo más importante es que tengan muy claro que este es un plan A de carrera y no es un plan B de carrera porque no consigo el plan A. Tiene que estar decidido a hacer esto como plan A. ¿O sucede que llega gente que veis que es que este quería trabajar en McKinsey, no lo pillaron y viene para acá? Y los oléis de una vez. Ok, entonces esa es una. ¿Qué más? Otra recomendación que le darías. Otra recomendación es estudiar perfectamente cuáles son los matices que diferencian una compañía en una industria de otra y por qué esa compañía es mejor y de mejor calidad que la otra, y para poder tener muy claro qué es un target elegible para los inversores. Porque hay matices que lo hacen buena y mala y son muy importantes poder distinguirlos rápidamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque en los 24 meses que tienen de búsqueda no tienen tiempo para perder. Okay. Entonces, en esos escasos 24 meses, tienen que tener muy claro cuando dicen que no y cuando dicen que sí a lanzar un proceso de due diligence o a investigar más en profundidad una de las oportunidades que encuentran.
Ellos a los 24 meses, si no han conseguido esto y se gastaron el dinero, se perdió ese dinero. Sí. ¿Y no te sucede que ellos al verse en esa tesitura dicen, pues mira, voy a coger esta, aunque no sea la ideal, para tirar para adelante? Sí, puede suceder. Lo que pasa es que típicamente nosotros nos damos cuenta y no invertimos. Por eso el valor de la opción también, ¿no? Porque Ok. Y cuando empiezan a operar la compañía, ¿qué dirías tú que es lo más importante para, ya una vez que compraron, ahí viene la segunda etapa, ¿no? Hay que operar la compañía, hay que hacerla crecer y hay que venderla eventualmente. Pero el proceso ese de ponerse a trabajar con el founder o con el dueño anterior, sí. hacer el traspaso, que la compañía crezca, ¿qué es lo más importante? ¿O cuáles son las recomendaciones que darías? No tocar nada. No tocar nada. Esta compañía hace 20, 25 años que funciona. Entonces, lo que tiene que hacer este chico o esta chica es aprender. ¿Y aprende de dónde? De los empleados, del fundador, de los clientes y los proveedores. Y durante 6, 12 meses es aprender. Aprender, Ok. aprender. Educar al board, educar al consejo también de la compañía y aprender del negocio que compró. ¿No te recuerdas que compramos compañías de altísima calidad en industrias que crecen, sin ningún tipo de distrés financiero u operativo? Entonces lo que tienen que hacer es aprender. Y una vez que se sienten cómodos con la gestión del negocio, empezaron a implementar su rutina de gestión, ahí empezar a hacer cambios. Pero los cambios que se te ocurren el primer día una vez entrado probablemente están mal 3 meses después. Porque aprendiste otras cosas que te permiten darte cuenta que lo que sugerías al principio no era lo correcto. Muy interesante, ¿no? Entonces, vuestra expectativa como board en los primeros 12 meses es básicamente que siga con la misma línea de resultados que traía y el crecimiento adicional, que bueno, que es necesario para poder hacer exit, vendrá a partir después del primer año. Sí, nuestros datos muestran que entre el mes 18 y el mes 36 es cuando el searcher empieza a crecer. Es decir, hay una especie de hockey stick o J-curve. Palo de hockey. Sí, en los primeros meses, porque hay un proceso de aprendizaje. Sí. Y realmente lo que termina pasando es que el searcher en el año 5 es un experto de la industria. Ya. Los ves en la conferencia como uno de los líderes de esa industria en la que compraron. Pero en los primeros años es aprender, sentirse cómodo con el negocio y empezar a hacer los cambios después. Y sucede a veces que que tienes que cambiar al searcher. Ocurrió, por suerte, muy pocas veces. Pocas veces. No ocurrió en ningún caso de nuestras compañías de portfolio por ahora. Ok. Y el searcher, cuando se da este tipo de transacciones, ¿esto para es life-changing money? O tiene que ya meterse en una carrera de hacer varias. ¿Cómo funciona? No, absolutamente. Cuando va bien es un evento de liquidez muy importante para el searcher. Hay muy pocos casos de gente que repita, de searchers que vuelvan a levantar otro search y buscar, ¿por qué? pero lo existe. Porque ya tienen dinero y invierten directamente. Se vuelven Puede ser. inversores. Sí. O se compran pisos, como todo. El Totalmente. tópico, ¿no? El emprendedor de éxito que después se mete en real estate cuando ya tiene dinero. Sí, hay casos, pero hay un poco de todo. Te diré que inversores es la carrera natural. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que, o sea, comentaste que te contaron esto y que te encantó y después has hecho una carrera de 8 años más o menos en esto hasta ahora? Pero no te pregunté qué es lo que te gusta, ¿no? Ya no te he preguntado lo que te gustó en aquel momento, sino qué es lo que a ti te apasiona de esto y por qué sigues en esto y por qué lo haces. Buena pregunta. A mí me encantan las pymes. Ujú. Me gusta agregar valor en grupos pequeños que estamos pensando y arremangándonos para mejorar continuamente. Creo que es un desafío intelectual, es un desafío de todos los días tratar de mejorar estas compañías con recursos escasos, porque estas pymes tampoco es que tienen muchos recursos para invertir. Y eso es lo que a mí me apasiona, Muy realmente. bien. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por venir al podcast Muchísimas gracias a ti. y habernos contado lo que es los search funds. Le mandamos un saludo a Daniel Andreu, que fue el que con más fortaleza dijo: tienes que buscar a alguien de un search fund. Y también a Iñaki Arrola, que fue el que te recomendó. Oye, para terminar, si tú piensas en la carrera que has tenido y el éxito que has logrado, ¿tú crees que ese éxito se ha debido a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Creo que es una combinación de las tres, sin dudas. Pero si te tengo que decir algo que creo que es la que une los tres, es un nivel de curiosidad muy alto. Tratar de aprender todo el tiempo cosas nuevas. Y hoy en día, como te decía antes, no estamos en un momento más fácil de poder aprender todos los días algo que hoy, ¿no?
entre el acceso a Internet, los podcasts, YouTube, libros, toda la tecnología nos permite seguir aprendiendo constantemente. Y creo entonces que sin dudas es mi curiosidad por aprender y por aprender cosas nuevas y no parar de aprender nunca.